titulado a la reflexión nubes y viento y nada de lluvia. ¿Cierto? A veces uno ve nubes y ve viento y dice va a llover en tiempos de sequía, pero nada, no aparece. Y sabe usted que esto es uno de los proverbios que vamos a analizar hoy día, tal cual, que dice nubes y viento y nada de lluvia. Hemos seleccionado ese proverbio para la reflexión en su conjunto en el día de hoy y estaremos centrados en algunos adagios de los capítulos 26 al 27 del libro de Proverbios, que ya sabemos fue escrito por el sabio Salomón, rey de Israel por 40 años, hijo de reyes también de David, y entonces muy ilustrado, estudioso, conocedor de muchas materias para poder después gobernar. Bueno, comenzamos con lo primero que aparece ahí en los capítulos, al comienzo del capítulo 24, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, con ciencia se llenarán las cámaras, de todo preciado, de todo bien preciado y agradable. Fíjese que tres conceptos que yo he subrayado allí: sabiduría, prudencia y ciencia, que son tres elementos distintos para poder construir, proyectar la casa. Y por casa tenemos que entender su propia vida. Su vida es casa, es templo del Espíritu Santo de Dios, es casa de Dios. ¿Cómo está construyendo su hogar? ¿Cómo está construyendo día tras día, reconstruyendo, proyectando esta casa en la cual habita su espíritu y el espíritu del Señor? Y también habla, por cierto, de su hogar, su entorno, podemos pensar en lo que es el trabajo, en fin, con sabiduría. Sabemos que la sabiduría es el conocimiento aplicado. Y después nos dice el otro concepto, la prudencia. Con la prudencia se afirma, son como los puntales. El hombre imprudente, temerario, osado, impulsivo, que llega a cometer actos, valga la redundancia, imprudentes, obviamente que va a cosechar los frutos de ese impulso. Se requiere entonces mucha ponderación, dominio propio, equilibrio, sensatez, para afirmar esta casa que permanezca aún en los tiempos de dificultad. Y con ciencia, la ciencia de Dios hará que se llenen las cámaras. Por ejemplo, ¿cuál es la ciencia de Dios? Son los principios y valores que Dios establece, así como está la ley de gravedad, que usted suelta algún objeto y cae por la atracción hacia la tierra. Son leyes científicas. Así hay leyes espirituales también. Una de ellas se la recuerdo, que tiene que ver con llenar sus alacenas, las cámaras, sus bodegas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Esa es una ciencia, ese es un principio, un valor. Y entonces, ¿cómo quiere usted que prosperar, que le vaya bien? Entonces, llenar sus alacenas de bienes con esta ciencia de Dios, no con la ciencia del hombre, no con los valores y principios que el ser humano, fruto de su propia mentalidad o imaginación, elabora, establece, decide, sino con las directrices que nos da la palabra del Señor. El hombre sabio, que construye su casa con sabiduría, es fuerte, se hace robusto, pujante vigor, el hombre docto. ¿Qué es un hombre docto? Uno habla de esta persona, es docta. Docta es la persona que conoce, que después de un acucioso estudio es un docto en la materia, no es un ignorante, sino que conocedor. El doctorado, el ser docto, se consigue con un extremo estudio particular. Entonces, el hombre docto no solamente será sabio por su sabiduría fuerte, sino que además pujante, irá adelante, irá abriendo brecha, irá abriendo camino donde parece que no lo hay, sorteando obstáculos. Con ingenio harás la guerra.
El ingenio es la estrategia, la inteligencia, y en la multitud de consejeros está la victoria. Este proverbio lo hemos usado muchas veces, ¿no? Cuando a veces algún ser humano está confundido, no sabe qué hacer y empieza a buscar consejo. En la multitud de consejeros está la victoria, la salud, la salida. Obviamente con consejeros que tengan sabiduría para aconsejar, no como Roboam, que no quiso aceptar el consejo de los ancianos y se inclinó al consejo de los neófitos, jóvenes con mucho impulso, sin ninguna experiencia, que lo aconsejaron pésimamente, ¿no? Pero cuando uno está en confuso y va viendo que su entorno espiritual le está aconsejando alguna solución o decisión a su problema, hágale caso. En la multitud de consejeros hay salud y usted va a escuchar la respuesta de Dios a través de esta consejería multitudinaria de personas, obviamente, que tienen temor de Dios. Ahí tiene un concepto que encontramos con la casa que se emparenta con el Salmo 127, que dice, si el Señor no... Ahí tiene un plano de casa, ¿no? Mire, aquí podemos entender la sabiduría al ver ese plano. Por ejemplo, ¿qué sería el conocimiento? Siguiendo esta ilustración. El conocimiento sería que para construir una casa necesita dormitorio, un área de dormitorio, un área de cocina, un área de baño, un área de recreación, un jardín, ¿cierto? Son los elementos que para poder edificar una casa. Pero cómo distribuye usted esas áreas es donde está la sabiduría. Por eso que se le llama el conocimiento aplicado a cada necesidad, a cada realidad. Porque si usted tiene 5 hijos, tendrá que tener más dormitorio. Y si tiene 1, tendrá que tener menos, ¿cierto? Entonces, el principio es el mismo. Es el conocimiento se aplica a la realidad de cada ser humano, de cada contingencia, y eso se llama sabiduría. Por eso que si el Señor no edifica la casa, si Él no nos guía, entonces en vano trabajan los albañiles. Es inútil ponernos a construir muros sin tener una directriz clara del arquitecto, el diseñador de nuestra vida, que sabe muy bien hacia adelante qué es lo que requerimos y necesitamos. Y también podemos proteger toda la casa si no está el Señor guiándonos, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada, vayan por la tarde a reposar, trabajen con arduo y coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Qué hermoso ser amado de parte de Dios, ¿no? Cuando nos sentimos realmente amados por el Señor. Es un privilegio. ¿Cuánta gente que trabaja, madruga, corre a sus trabajos y no le rinde porque o lo malgastan o tienen otras áreas de su vida contrarias a la voluntad de Dios, en fin, y comen pan de dolores, amargados todo el día? El Señor, a pesar del arduo trabajo, le da a sus seres amados el gozo, la esperanza, la fe, el coraje para sobrellevar aún los tiempos difíciles y por lo tanto un sueño reparador. A veces, claro, hay situaciones puntuales que a uno le quitan un poco el sueño, pero en lo normal tenemos un sueño reparador de parte del Señor. Avancemos con Proverbio. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en el día de trabajo. Entonces, yo le he dicho que los proverbios nos saltan de un pensamiento a otro. A veces no hay hilo entre uno y otro y a veces sí. Aquí sigue diciendo, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijere ciertamente no lo supimos, no sabíamos que estaba en peligro de muerte o que esa persona tenía una condena sobre sí, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Uno por flojera, por negligencia, por cobardía, no colabora. Y aquí, obviamente que estamos hablando de temas espirituales. ¿Quiénes son llevados a la muerte? La paga del pecado es muerte, por ende toda persona que transgrede los principios de Dios está condenado a muerte. Va caminando todo ser humano que camina en esta tierra sin Cristo y sin Dios,
sin conocimiento de Dios o sin obedecer a Dios, va día a día caminando hacia la muerte, hacia el cadalso, hacia la horca de su vida. Y están en peligro, alguien puede estar a borde ya con la soga al cuello, como se dice, por eso hemos ilustrado una soga, y ahí está la labor nuestra, que no podemos decir, mire, no sabíamos que esta persona aquí, que esto allá, o la flojera, que estamos cansados. No, pueblo cristiano, hay que salir y proclamar la palabra en todo tiempo y lugar, porque la humanidad se aleja cada día más del Señor y multitudes van a esa horca, a esa muerte, sin poder tener bendición en su alma, en su espíritu, el perdón de sus delitos, la paz en sus corazones. El que mira por tu alma, Él lo conocerá. Dios conoce y pesa los corazones y nos va a pedir cuenta si nosotros nos hacemos lesos diciendo, mire, es que no sabíamos tal situación. No, Él conoce todo y por lo tanto, come, hijo mío, de la miel porque es buena. Sabemos que en esto la miel es símbolo de la palabra de Dios. Pasé, dice Salomón, por el campo, la hacienda, el huerto del hombre perezoso, y junto a la viña donde estaban ahí creciendo las vides, se veía que era un hombre falto de entendimiento, porque por todo ello habían crecido los espinos, las ortigas, habían ya cubierto la faz. Y usted sabe que los espinos, las ortigas, si no desmalezamos el campo, los frutos, entonces se nos apestan, entran bichos, y por otro lado la maleza se lleva toda la savia que brota de la tierra en las primaveras y después en el verano, y entonces dejan los frutos minúsculos y de mala calidad por la flojera, la pereza. Y aquí también, no solamente nos está dando consejos prácticos para la vida cotidiana, sino también la pereza espiritual, el descuido de servir al Señor, de involucrarse en los ministerios de la iglesia, de no solamente satisfacer sus propios requerimientos y necesidades, sino que también la del prójimo. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, ¿cierto? Está diciendo que uno ve este accionar de este hombre perezoso, falto de entendimiento y lleno de espinos, su actitud liviana, y entonces uno lo pone en el corazón y toma consejo de no ser flojo, negligente como aquellas personas. Como dicen, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, y se queda ahí enredado entre las sábanas cuando ya el sol alumbra y es necesario salir a trabajar. Mientras tengamos vida, hay que servir al Señor, ¿no? Por otra parte, siguen los proverbios. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Sabemos que la siega, la cosecha, normalmente es el tiempo de verano, de mayor calor. Y entonces en los campos, cuando uno sale a cortar los trigos, los campos, los choclos, lo que fuese, a cosechar las papas, hay mucho calor, abrasador del verano. Y entonces el agüita fría, eso es lo que está diciendo, en tiempo de o como un viento fresco, como una sombra, así es el mensajero fiel, trae refrigerio al alma. Y dime tú, ¿no eres acaso mensajero de Cristo? ¿Estás siendo fiel? ¿Estás siendo elemento de gratitud, de bendición, de refrigerio al prójimo a través de tu palabra, de involucrarlo en las bendiciones, de sembrar esperanza en aquellos corazones angustiados? El alma del Señor da refrigerio. Por el contrario, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Y aquí viene el texto que hemos puesto de título a esta reflexión. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Abajo, en la última parte, está eso mismo en una versión más moderna. Nubes y viento y nada de lluvia es quien presume de dar y nunca da nada. O sea, presume, halaga, inventa, pero en la práctica no está dando tiempo, recursos, talentos al prójimo, al Señor. No hay cosa más hermosa, bienaventurado, más feliz, más dichoso es dar
que recibir, dijo Jesús. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Así que feliz tú cuando eres un instrumento. No seas como una nube y viento sin lluvia, porque sabemos que cuando hay escasez, hay sequía y se requiere la lluvia que riegue esas semillas que hemos plantado. Así que seamos nubes con agua y vientos que traigan bendición a los huertos de los corazones a través de esa lluvia que remoja, que fertiliza las almas a través de la palabra del Señor, ¿no? Como diente roto y pie descoyuntado. Oiga, en tiempos cuando esto fue escrito, mire usted, los proverbios los escribió Salomón allá por el año 900 antes de Cristo. Así que los elementos tecnológicos para resolver los problemas era un alicate para sacarlo y algo por el estilo. Así que diente roto con la, ¿cómo se llama? La raíz a la vista. ¡Uy, caramba! Que no puede ni lo caliente ni lo frío y los dolores tremendos, ¿no? Así dice, como diente roto y pie descoyuntado, un pie con esguince o quebrado, descoyuntado, que está fuera quizás del hueso. Ahí es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. En tiempo de aflicción, acérquese al Señor y a la gente llena del Espíritu de Dios. No el prevaricador, aquella gente desleal. La lealtad es un valor cristiano tan hermoso. Lealtad para con el Señor, lealtad también para el cuerpo de Cristo, para las personas realmente que buscan y siguen al Señor. Y si uno se confía en la gente desleal, en los prevaricadores, en tiempos de angustia, cuando se requiere realmente ayuda y apoyo para salir adelante, entonces como un diente roto o como una piedra quebrada, o un pie quebrado que no puede caminar, que nos da tanto dolor, es aún más grande. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Entonces a veces vamos a ver a alguien que está afligido y le cantamos coritos. Hoy aquí dice la Escritura que con eso es como que usted le está quitando la ropa. Quita la ropa en tiempo de frío. Esa persona quizás no necesita un corito, necesita un gesto de amor, ¿ah? Un abrazo, un cariño, un afecto, quizás un pedacito de pan con mantequilla, un tecito, cualquier gesto. Por mínimo, la persona necesita amor muchas veces, porque dice, el que está alegre canta alabanza. ¿Qué dice el que está triste, el que está afligido? ¿Dice canta alabanza? No, dice haga oración. ¿Se fija? Entonces hay que saber, entender, y aquí el proverbio nos dice que seamos sabios y sensatos en aplicar la palabra de Dios y los principios. Claro, si nosotros primero le arropamos con ropita, le damos un tecito, le demostramos cariño y afecto, entonces ahí va él tener ganas y deseo de cantar y adorar al Señor, ¿no? Como el agua fría al alma sedienta son las buenas nuevas de lejanas tierras. Nuevamente viene el concepto del agua fresquita en tiempos de verano, ¿no? Son las buenas noticias de lejanas tierras. Y nosotros somos portadores de muy buenas noticias. El Evangelio significa buenas noticias. Comer mucha miel no es bueno, pero aquí lo está hablando en otro sentido, ¿no? No en el miel con la palabra, sino que nos está poniendo el ejemplo práctico de lo que hostiga. Si tú comes mucha miel, al final es pesado para el estómago y el propio paladar se hostiga, porque es muy fuerte la miel. Entonces, lo compara a buscar la propia gloria. Si tú buscas tu propia gloria, eso no es gloria. Deja que otros te alaben, va a decir poco más adelante otro proverbio. No te alabes tú mismo a ti mismo, porque eso es como comer mucha miel. Y aquí que me gusta, este verso que viene a continuación. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El espíritu que no tiene rienda. El espíritu humano que no tiene rienda. Y sabe, yo cuando leí este Salmo 32:9, nunca se me olvidó. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento,
que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y ahí hemos ilustrado a los caballos. Yo no sé si usted ha galopado alguna vez fuerte en un caballo, y si no, tiene buenas riendas, y sabe, los caballos más bravos se les pone un frenillo. Hay incluso una palanca que cuando usted lo tira para frenar, se le abre adentro de la boca para que reaccione, porque se puede desbocar. Entonces, cuando no tiene una rienda firme, se desboca. Y yo me he caído del caballo con un caballo desbocado. ¿Por qué? Porque tenía una soga. Ya en el campo a veces le ponen soga, la gente más avesada, más campesino, una pura soga. Pero no, ese caballo ameritaba uno de estos que son frenillos metálicos para poder frenarlo. Y si no, corren y corren, y sobre todo si usted echa carrera, algo tienen de vanidad los caballos también, que quieren ganar, porque se ponen a correr los dos y quieren ir primero, y uno se puede dar un tremendo costalazo. Pero mire, en la vida espiritual nos está diciendo aquí el espíritu sin freno. Es como un caballo o un mulo, sin entendimiento. Porque el caballo no entiende. Y se les pone orejera. ¿Sabe por qué se le pone anteojera aquí? Para que no miren al lado. Tienen que mirar hacia adelante, el puro camino. Porque si miran al lado se asustan. Si hay cualquier cosa, por ejemplo, van galopando, van llevando una victoria, una carreta, y por el lado sale un búho de un árbol, o salta una liebre, el caballo se espanta y se para, y como en fin, hay que ponerle anteojera. Aquí nos da otro texto. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Tan fuerte es la pasión que enardece y que cunde con la envidia, que llevó a Caín a matar a Abel. Así que también mucho cuidado que no se anide en tu corazón el germen de este pecado tan severo. Y ya vamos terminando con tres más, que nos vuelve aquí a volver sobre la plata y la hornaza. Prueban al hombre, y al hombre la boca del que lo alaba, lo que le decía al comienzo, ¿no? Así que cuando te alaban con facilidad, pondera, analiza. Lo importante es que el Señor te alabe. Lo importante es que tú tengas la certeza que el Señor nunca se lisonja. Él te va a decir al final: bueno, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Basta tener la certeza que estamos agradando al Señor, y usted en su fuero interno sabe si agrada o desagrada al Señor, más que las lisonjas humanas. Por otro lado, es justo reconocer al ser humano en sus momentos, pero no la lisonja hipócrita, doble, de intenciones generalmente por obtener algo para sí mismo. Este proverbio, que es lo penúltimo que vamos a ver, también es muy hermoso. Cuesta a veces entenderlo. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hay que ir a una versión más contemporánea para que lo dice: el hierro se afila con el hierro, y ahí tienen ustedes la punta que se le saca al metal para romper un cemento. El cincel y la punta con la que se cava. Eso va horadando con otro hierro, que es el martillo o el combo. Es combo, y tiene que aguzar, afinar esa también con fierro. Y mire qué hermoso. Dice que el ser humano se aguza, se hace útil, porque el cincel y el punto son fundamentales para romper una roca, para abrir camino. Dice: con el trato con el otro hombre. Ese es el concepto. Así que nuestras relaciones humanas, escuche bien, son de bendición, porque son para saber cómo relacionarnos bien con el prójimo. Y aún con la gente difícil, eso nos exige aún mayor santidad, amor, paciencia, benignidad, etcétera, templanza, dominio propio, que es el fruto del Espíritu Santo cuando tenemos alguna persona que es más difícil en su trato. Así que todo trato, piense que es parte del trato con su prójimo, es parte de lo que el Señor permite en su vida para santificarle y hacerle más, hábil en el sentido del Evangelio. Como en el agua el rostro corresponde
al rostro, así el corazón del hombre al del otro hombre. También otro proverbio para atesorar, porque por esta razón esta palabra bendita puede llegar de Arica a Punta Arenas, a las 60 ciudades, a Japón, a Guatemala, a Perú, a Ecuador, a Argentina, a China, donde sea, porque los seres humanos, y fíjese que estamos hablando de una palabra escrita hace 2900 años, y nos está hablando, ¿verdad? El corazón del hombre es el mismo, así como el agua en el reflejo está reflejando. Así es nuestro corazón, con culturas distintas, con matices diferentes, por cierto, con idiomas, razas, lenguas distintas, pero el corazón es similar y de allí entonces la bendición de la palabra del Señor. Y ahora sí, el último, quien cuida la higuera comerá su fruto, o bien lo dejamos para la próxima, yo creo, ¿no? Porque no lo vamos a pasar tan rápido eso. Vamos a quedarnos aquí con este texto de el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del otro hombre, y eso nos dé la fuerza y la gracia para poder romper las fronteras culturales, sociales, denominacionales, sabiendo que el prójimo que tenemos adelante tiene un corazón semejante al nuestro. Por eso Jesús nos dice, trata a los demás como te gusta que te traten. Entonces, en esta ley espiritual se resume la fe del amor a Dios si amamos a nuestro prójimo y nos comportamos también con la confianza que así como el Señor ha bendecido nuestra vida, así también nosotros podemos ser instrumentos de bendición a otras personas.